Saludos jóvenes, esta es Natalia Vargas, su profesora del curso de Jurisdicción Federal. Continuamos con las cápsulas de discusión del primer módulo del curso. Les recuerdo una vez más que esta discusión de cápsulas tienen el propósito de discutir el material de manera guiada, realmente de guiarles a ustedes en la lectura de los módulos. No sustituyen la presentación, la lectura, no sustituyen la lectura de los módulos, no sustituyen las reuniones que vamos a tener, que hemos separado el 14 y 21 de septiembre para discutir el primer módulo en reuniones a través de Collaborate Ultra en Blackboard. Eh, eh, Ni tampoco pretenden cubrir la totalidad del módulo, es simplemente guiarles en el estudio. Continuamos, jóvenes. Nos habíamos quedado en la publicación de resoluciones judiciales. ¿Qué es una resolución judicial? Una resolución judicial es la determinación que hace un tribunal, llámese sentencia o llámese pues resolución, ¿verdad? Es esencial en todo proceso frente a tribunales que los mismos terminen en una resolución o en una sentencia. Eh, y debido a que los tribunales de common law se basan en precedente judicial al interpretar las leyes, interpretar los casos y aplicar las leyes, pues es esencial que la resolución de estos casos de manera judicial eh, estén disponibles para ser accesados y evaluados para personas y abogados que tramitamos casos o asuntos similares. Antes estaban disponibles en impreso, pero en las bibliotecas legales. Pero ahora con el avance tecnológico en los tribunales federales, la mayoría de los casos, una totalidad de los casos y de los fallos y las resoluciones judiciales se preparan en computadoras y ahora mismo están accesibles en formato PDF y se pueden accesar. Hace unos años la manera de accesar estos casos era a través de servicios computadorizados de investigación. En el módulo les menciona Westlaw, LexisNexis, MicroJuris. Ustedes tienen acceso a MicroJuris a través de la universidad. Le dan sus códigos de acceso. Pero la realidad es que hoy día, esos documentos son públicos, se pueden obtener del mismo tribunal y precisamente son públicos en ese concepto y contexto de acceso a la justicia, ¿verdad? Para que todos podamos tener acceso a esos documentos. Eh, la mayor parte de los tribunales, la mayor parte no, jóvenes, ya hoy día, en el 2020 que estamos discutiendo este material, los tribunales tienen su propio sitio web y las resoluciones están disponibles electrónicamente y son fácilmente accesibles en Internet. Más ahora la epidemia, con la pandemia ocasionada por la epidemia de COVID en Estados Unidos y en el mundo. En Estados Unidos se ha decretado y la mayor parte de los procesos federales se están atendiendo a través de videoconferencias, lo que ocasiona que, pues obviamente, estos sistemas tecnológicos estén siendo utilizados con mayor frecuencia, mayor apertura y estén con mayor disponibilidad. Vamos a un resumen del proceso judicial federal. Vamos a continuar con el resumen del proceso judicial federal. En una causa de materia civil implica una disputa legal entre dos o más partes. Comienza con una demanda. Ese escrito de demanda se establece brevemente el daño que pretende probar la parte demandante que se ocasionó. Y en esa demanda puede solicitarse una compensación económica, una restitución, lo que se presenta lo que desea conseguir la parte demandante. En estos procesos, el juez únicamente participa hasta el punto donde sea necesario para supervisar el proceso y resolver las disputas entre los litigantes y las disputas que los litigantes hagan que el juez conozca, ¿verdad? Eh, Cada parte va a presentar, jóvenes, perdonen,
el juez conozca, porque si el juez no tiene conocimiento de que existe alguna situación, pues no puede resolverla, ¿verdad? No puede dirigir el proceso. ¿Cómo se entera el tribunal de las situaciones que estén ocurriendo? Por mociones. Las mociones son escritos dirigidos al tribunal, no a las partes, en el que uno le expone al tribunal X, Y o Z situación en derecho y peticiones para que el tribunal resuelva. ¿Ok? Eh, Esas peticiones o solicitudes que se presentan por moción tienen que estar basadas en la ley, ¿verdad? En Estados Unidos también en la equidad y en la justicia. Para evitar las costas de litigio y de demora, déjenme un segundito, para evitar déjenme llevarlos a la página en la que estoy. Para evitar las costas y en la demora de celebrar un juicio, los jueces van siempre a promulgar que las partes lleguen a acuerdos o que se lleguen a estipulaciones. Eh, es una resolución extrajudicial o que es resolver extrajudicialmente. Resolver fuera del tribunal. Resolver sin que sea un juez el que tome la determinación. Estos acuerdos extrajudiciales, pues son importantes y muy utilizados y a menudo muchas de las demandas se resuelven por estos acuerdos. Ahora, si las partes no logran llegar a un acuerdo, el tribunal va a ordenar que continúe el proceso hasta que se llegue a juicio y en ese juicio, de manera oral y pública, se va a resolver la situación, ¿verdad? Ahora bien, pudiese ser que el tribunal refiriera la disputa para ser analizada por un mediador, para que los mediadores pues intervengan a ver si las partes logran alcanzar un acuerdo. Causas en materia penal. Distinto a los procesos civiles, el procedimiento penal se diferencia de los procesos civiles en que quien encausa, quien lleva el caso contra una de las partes es el procurador de los Estados Unidos, que es el procurador o fiscal que representa al Departamento de Justicia. Y la otra parte normalmente va a ser el acusado o acusados. Las investigaciones las realiza el Departamento de Justicia y otras dependencias que velan por el cumplimiento de las leyes. Por ejemplo, las agencias investigativas de índole policíaca, la policía, la FBI, las distintas agencias, el DEA, la DEA, y todas estas agencias pertenecen al Poder Ejecutivo. ¿Okay? El tribunal no desempeña ningún papel en las investigaciones criminales. Consiste exclusivamente su función, su papel, en aplicar correctamente las leyes y resolver conforme a los hechos y al derecho que apliquen al caso en particular. ¿Okay? El Congreso Federal ha dividido en ley por virtud de ley, perdóneme, han dividido por virtud de ley los delitos federales en tres clasificaciones principales. Los delitos mayores, que son los delitos más graves y pueden ser penalizados con más de 1 año de prisión. Los delitos menores, que son menos graves y pueden ser penalizados con hasta 1 año de prisión. Y los delitos de menor gravedad, llamados los contravenciones o faltas, que pueden ser penalizados con hasta 6 meses de reclusión. Muchas de estas faltas se penalizan con multas en lugar de cárcel, en lugar de prisión. Eso es claramente distinto al derecho que nosotros conocemos como derecho penal en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Inmediatamente después de la detención, el agente que investiga va a entrevistar al acusado, va a realizar una investigación del historial
Y de esa información que obtengas, que va a ser la recomendación para que haya libertad condicional o no al juez, y el juez es quien determina si va a haber libertad provisional al acusado o en qué condiciones. En el Tribunal Federal, muchas veces esa libertad condicional, ese proceso de fianza, se negocia entre fiscalía y el abogado del acusado. Una vez en esa audiencia inicial, el juez, que es lo que conocemos como un juez de instrucción, le va a notificar al acusado las acusaciones radicadas en su contra, determina si el acusado se va a quedar en detención preventiva pendiente al juicio o si existe eh, posibilidad de darle libertad condicional, fianza, de fiarlo. Y va a determinar, bien importante, si existe ese motivo fundado para suponer que se ha cometido un delito y que ese acusado que se está sometiendo al furor y al proceso es quien lo cometió. Entonces, le va a hacer todas las advertencias de ley. eh, y le va a notificar el derecho que tiene a que se le nombre un abogado de defensa si no puede contratarlo. Eh, y para ese punto, tengo que detener y explicar que el tribunal tiene un plan para proporcionar abogados capacitados para la defensa de todos los acusados que no pueden pagar su abogado. Puede tener, por ejemplo, en Puerto Rico el Tribunal Federal tiene el panel de abogados de oficio, ¿verdad? El juez puede nombrar un abogado defensor público, que son funcionarios federales, que está empleado a tiempo completo y nombrado por el Tribunal de Apelaciones. Puede nombrarle un defensor comunitario, que es miembro de una organización de ayuda legal en la comunidad subsidiada por el Poder Judicial, lo que les estaba explicando ahora del panel de abogados de oficio. eh, Puede nombrar un abogado particular que el tribunal contrate para ese tipo de causas, ¿ok? El acusado que sale en libertad provisional pendiente a juicio va a tener que obedecer restricciones. Algunas de ellas podría ser arresto domiciliario, pruebas de dopaje o análisis de utilización de drogas, presentarse periódicamente ante un agente preprocesal. Todo para garantizar que el acusado va a comparecer al juicio. Porque recordemos, jóvenes, que eso es lo que establece la fianza. La fianza no es un castigo, la fianza es eh, la garantía de que usted va a comparecer a esas próximas etapas del juicio y al juicio. El tribunal va a estudiar las pruebas que presente el procurador federal para determinar si existe suficiente justificación para enjuiciar a ese acusado. ¿Okay? Va a haber una audiencia de lectura de cargos donde el acusado contesta en acta eh, con respecto a las acusaciones que se le realice, que es cuando dice si son culpables o no culpables, ¿verdad? De no, la mayoría de los acusados se declara no culpable y después entran en procesos de convenios declaratorios. La realidad es que en muchos de los casos en el Tribunal Federal se llevan a cabo un convenio declaratorio, que es lo que nosotros conocemos como un plea bargain, donde el acusado se declara culpable a cambio de que Fiscalía, Procuraduría retire ciertas acusaciones o se recomiende una pena menos severa. Esto es caso a caso, jóvenes, y todo el mundo tiene que evaluar la, la prueba, el peso de la prueba que haya en su contra. Em, Tanto las acciones penales como las civiles cuentan con un plazo determinado y limitado para celebrar todas las diligencias preliminares antes de la celebración de un juicio. En un juicio penal, un juicio civil, el procurador tiene la obligación, la responsabilidad de la prueba. La defensa no tiene que demostrar la inocencia del acusado. Es Procuraduría quien tiene que demostrar la culpabilidad. ¿Okay? Y el dictum es mucho más restrictivo porque es más allá de duda razonable. ¿Qué quiere decir eso? Más allá de duda razonable, que tiene que pasarse prueba sustancial para la determinación de culpabilidad. Yo voy a detener, jóvenes, esta cápsula en este punto y vamos a continuar la última de este módulo en la próxima. Espero que esta cápsula haya sido de utilidad para ustedes.